Imagine por un momento que la muerte no es el final, sino una puerta hacia algo tan extraordinario que las palabras apenas pueden describirlo. Esto es exactamente lo que experimentó Julián. En 2006, después de una siesta, su corazón se detuvo. Clínicamente muerta, fue declarada sin vida y llevada a un lugar oscuro y húmedo, donde el aire estaba cargado con el silencio de quienes ya habían fallecido. Al abrir los ojos, Julie se encontró en la morgue de un hospital, rodeada de cuerpos inertes. A uno de ellos, justo a su lado, le salía un tubo por la boca. Otro, a su derecha, mostraba un agujero en su pecho, donde le habían inyectado adrenalina directamente en el corazón. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando se dio cuenta, estaba muerta. O mejor dicho, lo había sido. Durante 12 horas, Julián experimentó algo que desafía toda lógica. No fue un sueño ni una alucinación. Era real, tan real como el amor que la envolvió tan pronto como su espíritu abandonó su cuerpo. De repente, se encontró en un campo interminable, bañado por una luz dorada y una suave brisa que acariciaba su piel. El aire vibró con una melodía celestial, como si cada partícula del universo cantara al unísono, agradeciendo al Creador por su presencia. No había dolor, ni miedo, ni anhelo. Simplemente una paz indescriptible, un amor tan profundo que parecía abrazar cada fibra de tu ser. A su alrededor, seres de luz la observaban con ternura. Eran ángeles, lo supo instintivamente. Uno de ellos se acercó y, sin decir una sola palabra, le hizo una pregunta: ¿qué quieres ver? Julie, todavía atónita ante tanta belleza, respondió sin dudarlo: flores. Al instante, un jardín explotó con colores a su alrededor, pétalos vibrantes que ningún pigmento terrenal podía reproducir. Las flores se levantaron, llamándola, como niños ansiosos de atención. Elígeme, dijeron, en un lenguaje que iba más allá de las palabras. Julie eligió uno y el aroma que desprendía era la esencia de todos los aromas que alguna vez había deseado. Pero cuando la soltó, la flor revivió, como si allí no existiera la muerte. Curiosa, se volvió y vio un árbol solitario, cuyas ramas se abrían como brazos acogedores. Las hojas tintinearon como campanillas, invitándola a acercarse. Cuando tocó el tronco, sintió que la vida latía bajo la corteza, como un corazón que latía al compás del suyo. En el mismo momento, fue transportada al principio de todo. Escuché la voz que creó el mundo, vi nacer la tierra, fui testigo del desarrollo de eras en segundos. No hubo guerras ni sufrimiento, solo la pura belleza de la creación. La sabiduría divina tejiendo cada detalle del universo. Fue tan intenso que incluso ahora, al mirar atrás, Julie siente que ha vuelto a ese momento, como si no hubiera pasado el tiempo. El ángel volvió a preguntar: ¿qué más quieres ver? Esta vez, Julie pidió ver el río de luz. Y ahí estaba él, cristalino, cantando mientras fluía. El agua se alejó a su encuentro, formando pasos que la llevaron a la cama. Cuando se zambulló no se mojó, pero sintió un frescor que le penetró hasta el alma. Se acostó en la corriente, y manos invisibles sostenían su cabeza, mientras el agua la envolvía en un abrazo eterno. Podría quedarme aquí para siempre, pensó. Pero algo la estaba haciendo retroceder. Julián volvió a la vida con una certeza: la muerte no es el final, sino el paso a un amor tan inmenso que trasciende todo lo que conocemos. Y si crees que esto es solo una historia, piénsalo de nuevo. Después de todo, ¿quién puede decir lo que realmente nos espera al otro lado? Sentí que cada célula de mi cuerpo vibraba con una belleza que nunca supe que deseaba. El agua había susurrado: ahora debes ver más. Y, como obedeciendo una orden sagrada, fui levantado y depositado en el banco. La tristeza me invadió, quería volver a ese abrazo líquido, a ese amor sin límites. Pero algo más grande me estaba deteniendo. No era el momento. Aún no. Entonces, el mundo se abrió ante mí. No hubo tiempo, no hubo miedo. Solo la certeza de que cada paso fue guiado. Me llevaron a una montaña árida, un acantilado estrecho donde mis pies, o lo que fuera en ese momento, no tocaban el suelo. Y allí, en el valle de abajo, se levantaron los muros de la Nueva Jerusalén. No era una ciudad. Era vida pura y palpitante. Los ángeles levantaron bloques de oro vivo, cada uno con un corazón que latía al unísono,
como si el universo mismo respirara a través de ellos. Las paredes crecieron en perpetuo movimiento y las puertas, las puertas, brillaban con los colores de los antiguos sacerdotes hebreos, azul, púrpura, blanco. Sabía que debía entrar por la azul, la puerta de Benjamín, la tribu de los soñadores. Pero mi corazón resistió. Quería el morado, el blanco, cualquiera menos ese. Sin embargo, la elección no fue mía. En el centro de la ciudad, un sol dorado irradiaba una luz que no quemaba, solo amaba. Estaba allí. Era él. Y le rogué, déjame entrar. Ahora. El ángel a mi lado sonrió, sí, los ángeles sonríen, y dijo, ¿te gusta lo que ves? No tenía palabras. Solo lágrimas. Mátame, le rogué. Dame gafas, 20 pares, lo que sea, pero déjame mirarlo. Y luego, la peor frase que he pronunciado jamás, envíame de vuelta. La oscuridad me tragó. Me desperté frío, desnudo, sobre una superficie de metal. Mis dedos tocaron algo duro, no era hierba ni tierra. Era acero. Y en el patio trasero no hacía frío. Era el frío de un lugar donde la vida ya se había ido. A mi alrededor, sombras. 3 figuras, una de ellas con un aspecto que no auguraba nada bueno. Giré la cabeza y vi el cartel, sala de autopsias. El aire abandonó mis pulmones. Mis dedos encontraron marcas en mi pecho, un agujero del tamaño de una moneda de 25 centavos donde habían inyectado adrenalina directamente. En mi corazón. Ella todavía estaba intubada. Ella todavía estaba muerta. Pero no por mucho tiempo. Intenté gritar. No salió nada. Solo el silencio de la habitación, roto por el sonido de mi propia desesperación. Me senté y fue entonces cuando los vi con claridad, 2 hombres, una mujer, todos con expresiones que no eran de este mundo. No eran médicos. Fueron testigos. Y yo, prueba viviente de que el más allá no fue una fantasía. Algo dentro de mí lo sabía, no era un sueño. No fue una alucinación. Fue un vistazo de lo que nos espera y una promesa de que cuando llegue el momento, no estaremos solos. Las paredes de aquella sala de autopsias parecían respirar, como si el aire mismo estuviera impregnado de algo que no pertenecía a este mundo. Las letras P y T del letrero estaban descoloridas, arrancadas, como si alguien, o algo, hubiera borrado deliberadamente cualquier rastro de humanidad en el lugar. Y me di cuenta, no era solo el frío del ambiente lo que me helaba los huesos. Era el peso de una verdad que todavía no podía nombrar. Cada detalle se grabó en mi memoria con una claridad aterradora. Las tiras de plástico de la puerta, como las de los congeladores de los supermercados, se balancean ligeramente bajo mi tacto. El olor a antiséptico se mezcló con algo más antiguo, más profundo. Y luego, la luz, blanca, implacable, como si el techo mismo se abriera para tragarme. Pero era mejor que la oscuridad de la que venía. La mujer que estaba de espaldas a mí estaba escribiendo algo en la computadora, ajena a mi presencia. Necesitaba que ella me viera. Necesitaba que ella gritara, llamara a alguien, rompiera ese silencio asfixiante. Pero mi voz desapareció, como si nunca hubiera existido. Luego, con un esfuerzo que me quitó todas las fuerzas que me quedaban, toqué su hombro. Ella se dio vuelta. Y lo que vino fue una cara. Era una máscara de cera derretida, deshuesada, sin vida, solo una superficie lisa y vacía, como si algo hubiera succionado su esencia. Sus ojos eran agujeros negros y, por un momento, juré que no estaba allí. No precisamente. Pero luego abrió la boca y el sonido que salió no era humano. Fue un grito que resonó dentro de mí, rasgando el último hilo de cordura que aún me quedaba. De repente todo se movió a cámara lenta. Unas manos me agarraron y las voces se superpusieron en un torbellino de preguntas que no pude responder. ¿Dónde le duele? ¿Recuerdas lo que pasó? ¿Cómo te llamas? Pero yo no lo sabía. No sabía nada. Simplemente sabía que necesitaba salir de allí. Eso necesitaba entender. Me arrastraron a una camilla, me perforaron la piel con agujas y me pegaron electrodos en el pecho. Alguien me metió un tubo en la garganta y el dolor fue tan intenso que pensé que iba a morir otra vez. Pero no morí.
Aún no, y mientras luchaba contra las manos que me sujetaban, se acercó un médico. Su voz era tranquila, casi suave, pero sus ojos delataban el cansancio de alguien que ya había visto demasiado. «Dejen de pelear», dijo. No podía hablar, así que arranqué el tubo con mis propias manos. La sensación de ardor se extendió por mi cuerpo como fuego líquido, pero no me importó. Necesitaba respuestas. «No hagas eso», insistió. «Podríamos necesitarlo si sufre otro derrame cerebral». Derramar. La palabra resonó en mi mente como un trueno. Así que eso fue todo. Yo había muerto. Y de vuelta. Con manos temblorosas, hice un gesto para pedir algo que escribir. Me entregó un papel y un bolígrafo. Las letras salieron torcidas, desesperadas. «¿Qué está pasando?» «¿Qué pasó?» Suspiró, como si ya se lo hubiera explicado 1000 veces. «Estabas muerto», dijo sin rodeos. Le respondí, manchando el papel con tinta, «Ya no lo soy. Quítame a esta gente de encima». Pero no se lo quitaron. Siguieron examinándome, pinchándome, tratándome como a un cuerpo sin alma. Hasta que, finalmente, llegaron los resultados. Y entonces, como por arte de magia, todos se retiraron. Me cubrieron con una sábana, un pequeño gesto de dignidad que, en ese momento, me pareció el mayor de los milagros. Me quitaron el tubo y el dolor en mi garganta era insoportable. Pero peor que el dolor físico fue el recuerdo de las marcas en mi pecho, quemaduras de las paletas del desfibrilador, dijeron. Y el médico me explicó que mi corazón se había detenido durante demasiado tiempo. Que mi marido había recibido la llamada, tiene muerte cerebral. ¿Quieres que la mantengamos con vida? Y él dijo que no. Yo había muerto. En verdad. Y me llevaron a la autopsia. ¿Pero cómo estuve allí entonces? ¿Cómo volviste? No tenía sentido. Ningún hospital permitiría que un paciente muerto simplemente se levantara y se marchara. A menos que estuviera en juego algo más grande. Cuando me llevaron de regreso a mi habitación, ya amanecía. No tenía nada, ni ropa, ni dinero, ni mis gafas. Solo la desesperada necesidad de fumar un cigarrillo. La enfermera, apiadándose de mí, me llevó a un patio exterior, donde las plantas parecían pálidas y sin vida, como si incluso ellas supieran que allí había sucedido algo sobrenatural. Fue entonces cuando escuché la puerta abrirse. Y ahí estaba él. Mi marido, de rodillas, con los brazos extendidos como si estuviera frente a un fantasma. Movió la boca, pero no salió ningún sonido. Y cuando finalmente logró hablar, su voz era un susurro entrecortado, pensé que te había perdido. No lloré. Aún no. Primero, necesitaba entender. ¿Qué pasó? Pregunté, mi voz ronca como si hubiera tragado un vaso. Me contó todo. La incautación. La ambulancia. Los médicos dijeron que no había nada más que hacer. Y luego, la llamada final, ella es donante. Podemos desactivar el soporte vital, y él, sin saber qué hacer, acepta. Pero yo no era donante. No precisamente. Porque, por alguna razón, mi cuerpo no encajaba. Diabetes. Insulina. Reglas que me salvaron sin que yo lo supiera. Y luego me habló de nuestros hijos. De cómo el mayor había recibido la noticia y se había desesperado. Pero el del medio había ido a la iglesia. Y allí, una niña, a la que yo mismo había llevado a la fe, tuvo una palabra profética. Tu madre no está muerta. Todavía tiene mucho que hacer. Y él creyó. Porque en el fondo lo sabía. Tal como lo sabía. Algunas cosas no se pueden explicar. Acabo de vivir. Y yo había vivido. 2 veces. No, y ni siquiera compró el billete. Eso es lo que era la fe. Un guerrero de la verdad, firme como una roca. Y fue hermoso. Cuando llegué a casa, llamé a todos y les dije, no estoy muerto. Cometieron un error. La gente insistía, debe haber sido un error, no tenías muerte cerebral. Te desconectaron el soporte vital demasiado pronto. Pero no. No fue un error.
Tal vez técnicamente no estaba muerto cuando me arrestaron por ese cigarrillo, pero al instante siguiente sí lo estaba. ¿Y el hospital? Oh, el hospital intentó enviarme por la puerta trasera, como si fuera una vergüenza ambulante. Los médicos y enfermeras apartaron la mirada, algunos incluso se escabulleron. Yo los vi. Y eso me irritó. Llegué a casa y como dije, llamé a todos. Mi suegra al oírme rompió a llorar, ¿qué viste? Pero no estaba lista para decírselo. Todavía no lo había desenvuelto todo en mi mente. Necesitaba probar lo que vio. ¿Era de la ley? ¿Fue real? Me tomó años poder hablar de lo que pasó mientras estaba muerta. Desafortunadamente, mi padre falleció poco después y eso me conmovió profundamente. Lo amaba, pero era masón. No sé a dónde fue. No fue mi elección, pero fui testigo de cosas que no fui criada para entender. Mis padres no me enseñaron acerca de la ley, pero ella me rescató a los 36 años, sí, fue entonces cuando morí. Cuando comencé a contar mi historia, mucha gente intentó convencerme de que no había muerto, que el hospital había cometido un error, que debía demandarlos y sacar provecho de ello. Pero lo sabía. Sabía que no se trataba de un caso de resurrección, esa palabra la guardo para el Señor. Me despertaron. Y este despertar me hizo preguntas que nunca antes habría tenido el coraje de hacer. Preguntas que Dios mismo respondió de una manera tan íntima y personal que todavía se me pone la piel de gallina, al recordarlas. Con el tiempo, compartí lo que vi con aquellos que el Señor me recomendó. Una amiga perdió a su hija en un accidente automovilístico, era la víspera de Año Nuevo, temprano en la mañana, y la niña, sin dinero para regresar a casa, aceptó que la llevara un conductor ebrio. Nunca termina bien. Pero mientras oraba con la familia, lo vi todo, el momento del impacto, el auto volcándose, y un ninja, sí, un ninja, sacándola del vehículo antes de que volcara. Luego la vi con Yeshua. Le dije esto a mamá. Describí lo que había visto mientras estaba muerto, no había multitudes ni grandes estructuras. Solo un campo interminable de hierba, un cielo ilimitado y un árbol, ese árbol, como único punto de referencia. A tu hija le encantaba la naturaleza, le dije. Ella está bien. Donde quiera que esté, si está con él, es suficiente. La mujer lloró, pero no de tristeza. Estoy celosa de ella, confesé. Quiero que él regrese. Ahora. Estamos listos. Después de esa primera vez, las puertas se abrieron. Comencé a registrar mi testimonio, a contar más, mucho más, de lo que había visto antes y después de ese momento. Y, Julián, es un verdadero milagro. Puedo sentir en ti la misma certeza que me invade cuando cierro los ojos, vi el cielo. No fue un sueño, no fue una ilusión. Era un pedazo de paraíso. Un rincón, tal vez, pero ese rincón. A lo largo de los años, el Señor me mostró, ¿a dónde fuiste? ¿Qué viste? Y la respuesta era siempre la misma, lo que necesitabas ver. ¿Y cuántas personas en los últimos 10 años han llegado a conocerlo gracias a esta visión? ¿Cuántas almas fueron alcanzadas en el momento exacto? Como si cada palabra mía fuera una llave que solo abriera la puerta correcta, ¿en el momento correcto? Me deja sin aliento. Es tan bueno saber, sentir, que estaba en un buen lugar. Un lugar real. Mencionaste la Nueva Jerusalén. Ah, la vi desde arriba. No estaba en un valle, sino en lo alto, como si estuviera en la cima de una montaña, mirando hacia abajo. Podría saltar de ese acantilado y aterrizar justo en el centro. Sabía que aterrizaría allí, incluso sin ser acróbata. ¿Y cuando miré hacia abajo, qué vi? Un sol creciente, una luz que no quemaba, sino que abrazaba. Sabía que en el corazón de esa ciudad estaba todo lo que siempre quise. ¿Y qué es lo que siempre quise? Estar en su presencia. Era todo lo que quería. Pero también sabía que no podía entrar allí en forma humana. Mátame ahora, le pedí al ángel. ¿O enviarme de vuelta? ¿Y cómo era ese ángel, Julián? No era el mismo que hoy me acompaña. Este era, diferente. Más grande. Lo sentí más de lo que lo vi, 7, 8 pies de altura, flotando sobre mí. Cuando hablé, fue directo en mi mente,
con una voz que no era una voz sino una presencia. Tenía el pelo largo y oscuro y los ojos, los ojos de los ángeles. Blanco como el fuego, pero no el fuego que destruye, sino el fuego que purifica. El fuego que no amenaza, sino que invita. Normalmente, cuando lo veo en el espíritu, está claro. Puedo distinguir lo sobrenatural de lo natural. Veo ángeles cuando están enojados, sus ojos cortan como cuchillas. Pero también los veo cuando están llenos de ternura, de amor. ¿Y ese ángel? Me miró con reverencia. Porque fui creado. Fui creado. Ellos también fueron creados, pero nosotros fuimos moldeados a imagen de Yahvé. Y nos admiran por ello. Quieren estar cerca de nosotros porque Él nos ama. Y nos aman por Él. Llevaba algo parecido a una toga, una tela ligera, casi transparente, que crujía cuando se movía. Tuve la impresión de que estaba hecho de algo parecido a una gasa, pero no era frágil. Fue fuerte. Y desde entonces, Julián, ya no le tengo miedo a la muerte. Nunca lo sentí. Ni siquiera cuando estuve muerta, nadie me dijo que estaba muerta. Solo me enteré más tarde, cuando desperté. Y me desperté diferente. La música. Pero aquí, en ese momento, no era solo el ritmo lo que me atraía, era algo más profundo, como si cada nota tuviera un peso que nunca antes había sentido. Las personas a mi alrededor cantaban con los ojos cerrados, algunos lloraban, otros sonreían como si estuvieran frente a algo sagrado. Y yo, que nunca había puesto un pie en una iglesia por voluntad propia, me encontré agitando los brazos en el aire, no por imitación, sino porque algo dentro de mí necesitaba moverse. Luego el pastor subió al púlpito. No era como los predicadores que yo conocía, los que gritaban, señalaban con el dedo y hablaban de fuego y azufre. Tenía una voz tranquila, casi suave, pero recorría la habitación como una corriente eléctrica. Y cuando empezó a hablar, no se trataba de condena. Se trataba de un hombre llamado Yeshua, que había sanado a los enfermos, acogido a los rechazados y que, incluso después de su muerte, seguía vivo. Él no está en una tumba, dijo el pastor, porque la muerte no pudo retenerlo. Y si abres tu corazón, él entra. No quería abrir nada. No en ese momento. Mi mente estaba llena de argumentos, esto es una locura, estás exhausto, esto es solo un truco de tu cabeza. Pero entonces algo sucedió. No fue un trueno, no fue un terremoto. Fue como si de repente lo supiera. No con mi mente, sino con algo más profundo, algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca había dejado hablar. Y esta certeza me dijo, Él está aquí. Y siempre lo ha sido. La música empezó de nuevo y esta vez no pude cantar. Las palabras salían de mi boca, pero era como si alguien más las dijera. Y cuando el pastor hizo la invitación, si quieres conocer a Yeshua, levanta la mano, no pensé. Mi mano se levantó sola, como si alguien la hubiera levantado. Y en ese instante algo se rompió dentro de mí. No fue un llanto dramático, no fue una crisis nerviosa. Fue como si un peso de años simplemente se hubiera caído de mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo, respiré. Después del servicio, una mujer se me acercó. No me preguntó mi nombre, no me dio ningún folleto. Él simplemente sonrió y dijo, te vi. ¿Lo sentiste, no? Y yo, que nunca había creído en nada de eso, dije, sí. Y no sé qué hacer con eso. Ella tomó mis manos y dijo, no necesitas saberlo. Solo necesitas dejar que él te lleve. Y eso es lo que hice. No ese día, no todos a la vez. Pero algo había cambiado. Y cuando llegué a casa 3 horas y media después, con el tanque todavía lleno y las mismas canciones sonando en la radio, supe que nada volvería a ser igual que antes. Porque por primera vez ya no estaba sola. ¿Y lo más extraño? Ni siquiera lo había buscado. Él fue quien me encontró. Y ahí estaba yo, tirado en el suelo, inmóvil, con el brazo extendido delante de mí como intentando alejar algo invisible. Las llamas danzaban sobre mi piel, o eso parecía, pero no había olor a pelo quemado, ni calor real. Solo una sensación como si algo dentro de mí estuviera ardiendo. Y me reí, porque la ironía era demasiada, primero paralizado, ahora en llamas. Genial, pensé.
Moriré como una antorcha humana. Pero entonces algo cambió. No fue un milagro silencioso, no fue una suave voz susurrándome al oído. Fue como si alguien hubiera abierto las puertas de una habitación oscura y de repente pude ver cada mota de polvo, flotando en el aire. Sentía como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo examinada, una por una, como si manos invisibles separaran lo que estaba podrido de lo que aún podía salvarse. Y supe, en ese instante, que no era yo quien tenía el control. Algo, o alguien, estaba trabajando en mí. Mira, murmuré para mí mismo, me están quitando la parte equivocada de mí. Porque siempre me dijeron que yo era el problema. Lo cual no fue bueno. Ese fue un error al caminar. Pero allí, en el suelo, con el cuerpo temblando y la mente despejándose, entendí, eso era mentira. Una mentira cruel, repetida tantas veces que casi me la creí. Y si también has oído esto, que no tiene valor, que es una carga, que nunca funcionará, deja de creerlo ahora. Porque no es verdad. Fuiste creado con un propósito. Y quien te hizo no hace basura. Cuando abrí los ojos, estaba mirando directamente a los de mi compañero de trabajo. Ella estaba tumbada a mi lado, en el suelo, como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Qué suceda?», dijo. Y yo, tratando de entender, pregunté, ¿dejar qué? Pero las palabras que salieron de mi boca no fueron mías. Era un idioma que nunca había hablado, un sonido que no provenía de mí. Y pensé, ahí está. He empeorado. Ahora estoy poseído. Pero no fue así. Yo era libre. Las llamas habían desaparecido. Podía mover los dedos, luego los brazos y luego sentarme. Y a mi alrededor, pies. Pies de gente mirando, algunos filmando, otros susurrando. Dios mío, pensé, esto va a terminar en Internet. Mi familia me va a admitir. Pero no se detuvo. Y cuando finalmente logré levantarme, mi amiga me rodeó los hombros con el brazo y me dijo, «Bienvenido al reino». Me reí. ¿Reino? Pensé que era un manicomio. Querré una habitación con vista y una colcha morada. Ella no se rió. Él simplemente sonrió y me presentó a Yeshua. Y en ese momento todo cobró sentido. Luego vinieron las preguntas. ¿Alguna vez has hecho la oración del pecador? No sabía qué era eso. No sabía nada. Pero no importó. Porque estaba flotando, literalmente, como si mis pies no tocaran el suelo. Y de alguna manera, terminé en casa de mi amiga, sentada a la mesa con una taza de café en la mano y el lápiz labial todavía marcado en el borde. ¿Dónde estoy?, pensé, mirando a mi alrededor. 5 personas me observaron en silencio. Y entonces vi mi coche, aparcado bajo la farola, con cosas, no, seres, moviéndose a su alrededor. Uno verde, uno morado, uno negro, uno rojo. No eran bonitos. Eran viscosos, como los fantasmas de los cazafantasmas, pero con ojos que me miraban como si me conocieran. Y yo también los conocía. ¿Qué está sucediendo?, pregunté, girándome hacia el grupo. ¿Con quién hablaste antes? ¿Qué hora es? ¿Qué son esas cosas en mi auto? Intercambiaron miradas. Son demonios, dijeron. Están aquí gracias a ti. Me reí. Entonces sácalos de allí. No me gustan. Y así empezó. Una semana de liberación. Una semana viendo lo invisible, ángeles y demonios peleando por mí, como si fuera un campo de batalla. Los ángeles sacaban cosas de mi cabeza, cosas que ni siquiera sabía que estaban allí, y los demonios intentaban sacarlas de vuelta. Pero ya no era un espectador. Podría hablar. Podría despedirlos. Y cuando se resistieron, sentí el poder en mí, como una corriente eléctrica. Fuera, le dije. Y se fueron. Y luego vino la cena. Luego otra sesión. Y cuando empezó el COVID ya sabía lo que era. Porque lo había visto antes, en ese árbol, ese día. Y no tuve miedo. Empecé a hablar, a advertir a la gente, a expulsar lo que no pertenecía a este mundo. Como en el estacionamiento del consultorio médico ese domingo.
Un hombre, de ojos pequeños como puntos, llenos de algo que no era suyo. Está poseído, pensé. Y cuando la recepcionista intentó detenerme, no te vayas, es peligroso, simplemente sonreí. Tengo un ángel mayor. Salí al estacionamiento. Los demonios rugieron, se burlaron, pero ya no les tenía miedo. Cállate, dije. Resolveremos esto más tarde. Y al hombre, con esos ojos vacíos, cuando salgas de la oficina, quiero orar contigo. Aquí mismo, en el estacionamiento. Él asintió. Y supe que, una vez más, no estaba sola. Gritando como si cada grieta en el suelo fuera un grito de dolor. Y lo entendí, no era solo miedo. Era el propio planeta clamando justicia. La gente corría sin rumbo, como hormigas cuyo nido hubiera sido pisoteado. Y yo sabía que esto no era una pesadilla. Fue una advertencia. Pero entonces, en medio del caos, vi algo que me dejó sin aliento. Una luz. No cualquier luz, una presencia que atravesó el velo como una espada de fuego. Y se movía contra la corriente, como si la desesperación del mundo fuera solo un leve viento ante ella. No están solos, me susurré a mí mismo, aunque sabía que nadie me escucharía. Porque allí, en medio de esa locura, Dios todavía tenía el control. Y si Él tenía el control, nosotros también podríamos tenerlo. Recuerdo cerrar los ojos y sentir el peso de esa visión. No se trataba solo de lo que estaba por venir, sino de lo que ya estaba sucediendo. La gente no huyó solo por un virus o una crisis. Corrieron porque algo más grande los perseguía. Y la pregunta que ardía en mí era, ¿quién los protegería? ¿Quién se levantaría cuando el mundo entero pareciera desmoronarse? Fue entonces cuando entendí el llamado. No se trataba solo de ver el cielo o expulsar demonios, se trataba de ser un puente. Sobrepararse en medio del fuego y decir, detente. Hay una manera. Y si alguien lo dudara, tendría que demostrarlo. Como hice con ese hombre en el estacionamiento. Como hice con la recepcionista que, al final, ya no podía mirarme a los ojos sin recordar que había poder en esas palabras. Porque el diablo no teme a las hermosas oraciones. Teme las oraciones audaces. No retrocede ante quienes piden permiso, retrocede ante quienes actúan. Y eso es lo que aprendí ese día, que la autoridad no se da, se quita. No con violencia, sino con fe. No con miedo, sino con la certeza de que, si Dios está por nosotros, ¿quién puede estar en contra? Y cuando ese hombre de 2 metros de altura me abrazó y lloró, supe que no era yo quien debía liberarlo. Fue el Espíritu, usando mis manos, mi voz, mi coraje. Y si él pudo usar a una mujer común y corriente para hacer llorar a un gigante, ¿qué no podría hacerte a ti? ¿Con nosotros? Porque eso es lo que exigen los últimos días. No héroes, sino personas dispuestas a decir, lo haré. No perfecto, pero lo suficientemente roto como para que la luz brille. Y si estás leyendo esto ahora es porque Él ya te está llamando. La pregunta es, ¿responderás? Y allí, en el silencio de mi dolor, el gemido se convirtió en oración. No eran palabras hermosas, ni frases ensayadas, era el grito de lo que no tenía nombre, el lamento que solo el Espíritu entiende. Y entonces, como si el mismo cielo se hubiera inclinado para escuchar, el olor a galletas recién horneadas llenó la habitación. No había horno encendido ni cocina cerca. Era Él. El mismo Dios que creó el mundo con una palabra, que descendió a la cruz antes de que existiéramos, que conoció cada lágrima antes de que cayera. Él estaba allí, en medio del caos, trayendo el aroma de lo dulce para recordar, incluso en el desierto. Él prepara una mesa. Y si Él hace esto por mí, una mujer destrozada, una madre que perdió a su hija en la oscuridad, una voz que muchos han tratado de silenciar, ¿qué no haría Él por ti? ¿Alguna vez has olido este olor? No de galletas, sino de su presencia invadiendo tu vacío. Porque el Espíritu no necesita una invitación formal. Viene en gemidos, en noches de insomnio, en momentos en los que lo único que sale de nuestra boca es un ahogado. ¿Auxilio? Y si estás leyendo esto ahora es porque Él ya te está susurrando al oído, estoy aquí.